En efecto, 4 años se calcula que es muy poco tiempo para que un alcalde que es nuevo pueda en efecto terminar haciendo obras interesantes o importantes, sobre todo en nuestro país. Y vayamos a lo que está pasando en estos momentos en el Congreso de la República, porque allí el Parlamento acaba de aprobar un dictamen. Un predictamen. Pero se aprobó esto para que se amplíe, o mejor dicho, exista la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Esto con la finalidad, dicen ellos, de hacer mucho más profesional la política en el país. Ellos lo que dicen es que la reelección va a ser un incentivo para que las autoridades locales y regionales hagan un buen trabajo y la población pueda elegirlos en una siguiente elección. Son las 8:44, le damos la bienvenida a Martín de Acevedo, abogado especialista en temas municipales. Señor de Acevedo, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska, buenas noches, Pedro. Tengan ustedes muy buenas noches y a las órdenes para las consultas de este tema que tengan a bien hacerlo ustedes. Usted es especialista en esta materia, en gobiernos locales. ¿Realmente el tema de la reelección va a ayudar a mejorar la calidad de vida de la población? Porque entiendo que esa es la finalidad. Le das un periodo más a una autoridad para que pueda concluir los proyectos que durante 4 años no lo puede hacer. Y así va a ser mucho más profesional la conducción política. ¿Cree usted que eso puede ser viable? A ver, lo primero que habría que decir es que esto siempre ha existido hasta que en el año 2015 se modifica la Constitución, los mismos artículos que hoy se pretenden modificar, el 191 y el 194, con la finalidad de que nuevamente haya la posibilidad de una reelección, pero solamente por un periodo. Antes era indefinida, de modo que llegaron a haber alcaldes que estuvieron hasta 5 periodos seguidos. Eso también es el otro extremo. En efecto, 4 años se calcula que es muy poco tiempo para que un alcalde que es nuevo pueda en efecto terminar haciendo obras interesantes o importantes, sobre todo en nuestro país, el Perú, donde tenemos un atraso en infraestructura urbana más o menos de 30 años. Entonces, en el primer año, cuando un alcalde nuevo ingresa, si no tiene ni siquiera una mera idea o más o menos idea de que lo primero que tiene que tener, por ejemplo, es expedientes técnicos y para ello especialistas en elaboración de expedientes técnicos, luego una buena columna de contrataciones con el Estado y el consecuente pago para que no termine finalmente gastando por gastar o malgastando y termina en actos de corrupción. Eso se toma todo el primer año. Todo el segundo año ya tienen encima la revocatoria y la vacancia porque les permite la legislación que ellos, las autoridades municipales y las autoridades regionales, tengan encima siempre como una espada de Damocles y, por qué no decirlo, como una especie de vindicta política de los que perdieron las elecciones ante dicha autoridad. En el tercer año ya están prácticamente de salida y no les queda otra que comenzar a ver si se hacen algunas pequeñas inversiones importantes, otras, amén de que muchos de ellos no llegan ni siquiera a conocer que hay, por ejemplo, hasta 6 rubros en donde el Ministerio de Economía y Finanzas les da incentivos en la medida en que hay premio por resultados, por metas obtenidas. Sin embargo, hay otra arista negativa desde mi punto de vista, usted ya me corregirá, y es que los alcaldes y los gobernadores regionales administran recursos públicos, administran dinero, y lo que ya ha pasado en otras fechas es que como se va a reelegir, utiliza ese dinero para su campaña. Eso es el lado negativo. Y las entidades que deben administrar o fiscalizar no son 100% eficientes. Katiuska, en la práctica eso ocurría, sí, ciertamente ocurría. Y ocurre hasta la actualidad. Porque si ellos no se reeligen, ponen a su segundo, y a su segundo lo ponen a postular y utilizan recursos, porque ya han habido varias denuncias, para que puedan hacer campañas. Incluso la gente de la municipalidad va a las marchas o a los mítines del segundo del mismo partido. Yo lo he visto. Desafortunadamente es correcto, es cierto. Ponen a su segundo, ponen a un familiar, ponen a la esposa, al esposo, al cónyuge y ponen finalmente a un amigo con la finalidad de que esos 4 años les cuide el cargo mientras ellos se van de regidores o de algún tipo de autoridad a otro distrito, cuando no, en el caso de Lima,
a Lima Metropolitana y en el caso de provincias a las municipalidades provinciales. Eso desafortunadamente no se va a evitar mientras el sistema electoral lo permita, donde nosotros, el pueblo, somos el último eslabón de la cadena, y siempre lo digo, y no los culpables de tener las autoridades que tenemos. ¿Por qué? Porque no se permiten primarias, porque no se permiten internas, y seguramente, acuérdense de mí, con tiempo lo estoy diciendo, este Parlamento, los que postulan, la clase política y dirigente, en el próximo proceso electoral 2026, no va a permitir ni primarias ni internas. ¿Por qué? Porque esa es la competencia neta, sana, correcta, interna, para ver cuáles son los mejores cuadros y terminan siendo encaramados para postular. Porque unas primarias le da a la población a decidir quién va a ser su candidato, quiénes van a ser sus candidatos. Ese es el poder, el peso que le da una primaria a la población, la responsabilidad de definir quiénes son los cuadros que van a pasar a la elección final. Exitosa. Pero lamentablemente eso no pasó hace poco y tampoco cree usted que va a pasar. No, Pedro, porque si eso ocurre, los alcaldes que quieren ir a la reelección se tienen que someter a su partido, a las primarias, a las internas, para ver si en efecto el propio partido está de acuerdo con que vaya a una reelección. Lo más probable es que en la práctica, como ha ocurrido las veces que se ha suspendido o cuando se ha llevado a cabo primarias, los que manejan el partido a dedo, que además ahora ya no se denominan en la práctica y en la realidad lo vemos, no se denominan líderes, sino dueños de los partidos políticos, pierden las elecciones. No permiten la competencia interna. No permiten la competencia, y cuando lo han permitido, han perdido. Ha ocurrido en Trujillo, ha ocurrido aquí en Surco, ¿no? De modo que, o sea, esa praxis, ojalá que se amplíe, se democratice, pero eso va a pasar cuando el sistema cambie, a partir de que, ojalá, también pronto, por este propio Parlamento, en vez de estar buscando reelecciones, tengamos de una vez ordenadamente y bien hecho un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral. Y para de contar, no las 7,000 y pico de normas electorales que tenemos en estos momentos, que es un bosque donde cualquier persona que pretenda postular, pretenda asesorar, pretenda llegar, se capaciten, como ahora estamos dando capacitaciones en los partidos políticos, llegue a entender siquiera 10 o 30 normas importantes que tiene que saber para poder ser autoridad. Además, lo que dice la señora Marta Moyano, que es la que preside la Comisión de Constitución del Fujimorismo, es que esto va a ser un incentivo para que el alcalde o el gobernador regional trabajen derechitos, trabajen bien, porque la población, según ella, va a poder fiscalizarlos con su voto, ¿no? Si trabajaste bien, voy a votar por ti. Pero quiero irme a 2 distritos, el presente, Chorrillos, donde ha tenido un alcalde por muchos años, y al distrito de Ate, donde ocurrió lo mismo. ¿Realmente fueron gestiones positivas? A ver, ahí lo que sin actos de corrupción. Y la gente seguía votando por esos alcaldes por muchos años. Con muchas dudas también, ¿no? Sin actos de corrupción sería, Katiuska, una afirmación absoluta, ¿no? De eso no se ve, ¿sabe por qué el sistema ese funcionó aquí, en Chorrillos, en Magdalena, en algún modo, y en algunas provincias del país? Por un tema de clientelismo, y el clientelismo mismo ya es un acto de corrupción. ¿Qué significa ello? Significa que te doy trabajo mientras me das tu voto. De modo que la mayor parte del trabajo que se genera desde el municipio lo hago por administración directa. Y consecuentemente tengo en la administración directa la posibilidad de contratar personas que formen parte del trabajo municipal y en cualquier momento o todo el tiempo parte de la campaña de decir que este alcalde es bueno, este alcalde funciona, este alcalde hace obra, este alcalde administra directamente los recursos y no está esperando coima de proveedores, ¿no? Cosa que en la práctica eso no se ha dado, pero ha funcionado para efectos del interés de reelegirse y reelegirse. Bueno, entonces, de acuerdo con la Constitución, indefinidamente. Veamos ahora que además tiene que pasar por el tamiz de 87 votos y de una siguiente votación en una próxima legislatura ordinaria. Porque es una modificación constitucional que están pretendiendo hacer. 194 y 191 de la Constitución. Pero, y razón tiene usted cuando nos recuerda que esto estaba vigente hasta la elección del 2014. Correcto. Para el periodo 2015 ya se eliminó el tema de la reelección. Y cuando se eliminó la reelección fue justamente bajo el criterio de que la reelección alentaba los hechos de corrupción. Y esto era pernicioso para la población. Entonces dijeron, no más reelección.
se suprimió la reelección y pareciera ser que las autoridades estaban contra el tiempo para hacer corrupción. Se adelantaban muchos pagos, obras fantasmas y la corrupción no desapareció. ¿Cuál es el sentido, en su experiencia como especialista en ese tema, cuál es el sentido de regresar a un sistema que ya te dijo que mientras más tiempo estén en gestión política, más actos de corrupción pueden perpetrar? Yo diría, Pedrito, usando la frase que tú pones, es el poco análisis, el sinsentido de saber que exactamente en el 2015 se modificó esto y empezó a regir a partir del 2018. Y en efecto hemos tenido 2 periodos, 2 elecciones, donde finalmente hasta los alcaldes se han ido dejando también el tema tirado por la borda en los últimos meses, cuando no han llegado con su presupuesto a finiquitar obras. En la práctica, y lo que debería ocurrir, aquí debería haber ya hace mucho tiempo, para las 3 instancias de elecciones que tenemos en el país, autoridades nacionales del Ejecutivo, autoridades nacionales del Poder Legislativo, congresistas, y autoridades subnacionales para gobiernos regionales y municipales, la elección y la renovación por tercios cada cierto periodo de tiempo, de modo que se va mejorando y perfeccionando, por ejemplo, este Parlamento, ¿no? De los 130, si nosotros nos vamos a unas primarias, perdón, a una elección por tercios, o renovación por tercios, Casa todo. por supuesto que 60 como mínimo se tendrían que ir. Igual, idénticamente, en el caso de los regidores y de los consejeros regionales y los gobiernos locales, con la finalidad de ir en efecto como pueblo, verificando que han estado trabajando y que merecen quedarse. No han estado trabajando y claro, se deben y de el ir. tema de regidores es fundamental porque muchas veces el Consejo Municipal termina siendo comparsa del alcalde y no precisamente el contrapeso político que se necesita para que se haga control, fiscalización y evitar corrupción. En la práctica, mucho de ello se da. Y en gran porcentaje de las 1.874 municipalidades que hay en el país. ¿Cómo? En efecto, manteniendo la mayoría que el alcalde, en una ley y organización alcaldista como normatividad en el Perú, tiene la mayoría del pleno del Consejo Municipal o del pleno del Consejo Regional, en la medida en que la ley permite que, así ganes por un voto, tengas la mitad más 1 de los miembros del Consejo Municipal o del Consejo Regional. Eso, por un lado, cuando saben manejar y monitorear ello, entonces tienen... Y cuando ha sabido escoger a sus regidores y a sus consejeros regionales, los tienen como presidentes de comisiones, en efecto, trabajando, en efecto, abordando la gestión y tratando de sacar expeditivamente aquello que cuando llega al consejo muchas veces se le traba a un alcalde y es a partir de ahí que comienza a perder la mayoría y peor aún para el gobierno de la ciudad, del distrito, de la provincia, porque entonces se generan unas peleas que, por ejemplo, en los 42 distritos de Lima Metropolitana, fácilmente lo podemos visualizar en estos tiempos. En estos tiempos, ¿no? Han pasado 11 meses, ¿no? 11 meses fácilmente en 22 distritos del país, de Lima Metropolitana, por poner el ejemplo más cercano, donde el asunto no está funcionando a pesar de ello. Pero ya, si todo va a ser pesimista, entonces, ¿cuál es la solución? La clase dirigente y la clase política que tenemos y que terminamos eligiendo. Cambiamos el sistema, cambiaremos esa clase dirigente. Por eso es que se decía, ¿no? De una vez que se vayan todos, a propósito de la crisis política que hubo el año pasado y el anteaño pasado. Pero si se iban todos, íbamos a tener con este mismo sistema electoral más de lo mismo. Y hasta peor, como ha venido ocurriendo de tumbo en tumbo, exactamente desde el año 2017, cuando se generó la pelea del presidente que dijo, he ganado por un pelo, pero he ganado. Y los otros le dijeron, pero nosotros somos dueños del Parlamento, mucho cuidado. Y ahí comenzó la crisis política en el país. Y ya para ir cerrando, ¿no sería mejor que en los gobiernos locales y regionales, incluso en el Perú, se trabaje con proyectos a corto, mediano y largo plazo y que sean proyectos que puedan cambiar de funcionarios pero que continúen? Porque llega un alcalde, hace una cosa, hace un parque, llega el otro, lo quiere modificar, llega el otro, quiere poner un busto de su persona al medio y finalmente no se está logrando que ese distrito pueda surgir. ¿No debería ser eso? Porque muchos alcaldes quieren hacer los proyectos
e inaugurar grandes proyectos solamente para ensalzar su nombre, no realmente porque le beneficia al distrito. Exactamente, funcionaría mejor. Es más, Katiuska, los planes existen y están ahí. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, el Plan MET data de 1984 con Barrantes. Wow. Se ha reajustado con Andrade, grandecitos, ¿ya? Con Andrade, con Castañeda, y ojalá que se reajuste dentro de poco y se siga la línea por donde debe desarrollarse Lima Metropolitana, a corto, mediano y a largo plazo. Pero lo que no hay en la práctica contra ese corto, mediano y largo plazo, si no lo cumples, lo que no hay es lo que los abogados llamamos la coerción. Es decir, no lo cumples, hay un castigo. No lo cumples, hay una sanción administrativa. No lo cumples, hay una responsabilidad política. Consecuentemente, no te ratifico, no te reelijo, no te quiero ver más en política. Y supongo que en ese plan de Lima no están las playas artificiales, ¿no? En San Juan, en Huaycán, no están contempladas, ¿verdad? ¿Para qué necesitaríamos Claro. playas artificiales si tenemos 13 kilómetros de ribera frente al mar? Mismo. Bueno, que nos explique el De eso alcalde López hablábamos, Aliaga. ¿no? De eso hablábamos. 13 kilómetros de ribera, 7 distritos y ¿Quieres poner más una playas? situación privilegiada como capital. Por ejemplo, en Londres, no conozco, pero lo sé por amigos, tienen que ir 18 kilómetros para llegar a una playa. Acá no, está al alcance de la mano. Entonces no se necesitaba en verdad. Estaba además refiriéndome al plan MEC de infraestructura urbana, donde por ejemplo está el anillo vial metropolitano. El anillo vial metropolitano, ¿cuánto se ha hecho del anillo vial metropolitano que daría una circunvalación a Lima yendo, por ejemplo, Javier Prado, 15%?